que hablamos mucho. Incluso ustedes dijeron también la palabra completita, valores, ¿no? Algo que queremos para nosotros y para niños, niños y jóvenes son valores. Pero no solo eso, sino que también tenemos esto bien característico del ser humano, esta necesidad, esta sed de crecer, ¿verdad? De aprender, de poder desplegar potenciales. Por supuesto, aquí mencionaron también educación, ¿verdad? Y entonces esto lo pongo en la canasta de un aprendizaje de calidad, ¿no? Que tenga todas las características necesarias, de que sea integral, ¿no? Decían por ahí aprender a ser y hacer, ¿no? Que tenga todos estos elementos, que sea de calidad, que sea, que nos ayude también pues a ser exitosos en el cumplimiento de nuestras metas. Todo esto es importantísimo para el ser humano. Y algo que hay también que reconocer es que pues estamos atravesando momentos complejos, incluso antes de que comenzara esta pandemia, ¿verdad? De COVID-19, ya teníamos grandes retos en México y el mundo, ¿verdad? Las cifras de violencia, de desigualdad, también retos en el tema del aprendizaje, pues ya eran muy grandes. Y ahora lo que estamos viendo es que todo eso se ve exacerbado por incertidumbre, miedo, sobresaturación, confusión que estamos viviendo a causa de la situación, ¿no? No solamente el confinamiento, sino por supuesto las pérdidas que hemos tenido en nuestras relaciones, en nuestra capacidad de contacto con otros, pérdidas humanas, pérdidas también en el ámbito económico, ¿no? Muchas personas que han perdido partes de sus ingresos, si no es que su trabajo. Entonces, toda esta situación pues justamente como que nos deja en un lugar en el que vemos, sabemos lo que queremos, ¿verdad? Imagínense una sociedad en la que tengamos todo esto, ¿no? Este bienestar en todas sus dimensiones, estos valores y ese aprendizaje de calidad, pero la realidad es que no estamos ahí, ¿cierto? Y somos seres muy inteligentes, los seres humanos, ¿verdad? Y de hecho algo que también que nos caracteriza es que todo el tiempo estamos buscando maneras y tomando decisiones para tratar de encontrar ese bienestar general, ¿no? Sin embargo, pues en vez de estar ahí, estamos más por acá. ¿Por qué? ¿Qué nos falta como sociedad, no? ¿Por qué, por más que nos esforzamos en estar bien, no lo logramos? Y sí podemos echarle mucha culpa a situaciones complejas como la crisis que vivimos por la pandemia, pero no es lo único, ¿verdad? Antes de la pandemia ya teníamos muchos de estos retos. Entonces, ¿qué está pasando? Y aquí les quiero presentar un modelo de bienestar que es del doctor Rafael Vizquerra, porque justamente si queremos ese bienestar integral, si queremos esa salud, tener esos valores, ese aprendizaje, pues hay que entender qué implican, ¿verdad? Entonces, el doctor Rafael Vizquerra explica que el bienestar, por ejemplo, tiene diferentes dimensiones. Tiene una dimensión material, que tiene que ver con tener cubiertas nuestras necesidades básicas, una dimensión física, que tiene que ver con la salud física, una dimensión social que tiene que ver con nuestras conexiones con las otras personas y una dimensión profesional que tiene que ver no solo con nuestro trabajo, sino con nuestra capacidad, por ejemplo, de lograr metas. Pero además de estas dimensiones hay una dimensión que a veces se nos olvida como sociedad, que es la emocional. Aquí no se les olvida tanto porque ya la mencionaron mucho, ¿no? Eso me da mucha alegría. Pero la dimensión del bienestar que es emocional. ¿Y a qué se refiere esto? A que, por ejemplo, por mucho tiempo en la educación y en la cultura, ¿no? Lo que vemos en la televisión, en la publicidad, pues pareciera que el mensaje es que si nosotros tenemos resuelto el aspecto material, si tienes casa, vestido, etcétera, si tienes salud física, si tienes, si estás acompañado y tienes vínculos, ¿no? Sociales, y si tienes un buen trabajo, pues ya con eso ya la armaste, ¿no? Ya con eso no tendrías que estar ni con incertidumbre, ni miedo, ni saturado, ni estresado, ni triste, que eso ya. Pero ¿cuál es la realidad? Pues que esto no es suficiente, ¿verdad? Les quiero preguntar si ustedes conocen quizá alguna persona, a lo mejor no personalmente, pero que saben de personas que, por ejemplo, tienen todo materialmente, que físicamente están sanas, incluso jóvenes si quieren guapas,
que socialmente son personas que están conectadas con otros, rodeados de su familia, incluso a lo mejor personas famosas que las quieren y las alaban en el mundo, que tienen el trabajo de los sueños, pero que aún así están sobresaturadas, estresadas, frustradas, tristes, al grado, por ejemplo, de dañarse a sí mismas o incluso de abusar y dañar a otros. ¿Conocen personas así? ¿Han escuchado de personas así? Sí. Por ahí me dicen que sí, algunos me dicen que sí. Sí, Sí, ¿verdad? Sí conocemos sí. personas así. Algunas personas muy famosas, ¿no? Justamente de la farándula, por ejemplo, que sabemos que lo tienen todo y aún así, pues una tremenda frustración, depresión, etcétera. Entonces, esto es interesante porque lo que nos está mostrando es que puedes tener estos 4 pétalos y eso no garantiza un bienestar completo, ¿verdad? Influye, pero no lo garantiza. Y por otro lado, quiero preguntarles si conocen a personas que, por ejemplo, materialmente tengan carencias materiales, que a lo mejor físicamente tampoco están al 100, que puede que tengan alguna enfermedad, que socialmente, como nos ha pasado a tantos, se encuentran quizá aisladas, ¿no? Sin capacidad de relacionarse con sus seres queridos y que profesionalmente, por ejemplo, han perdido su trabajo, pero que aún en estas condiciones complejas tienen una dimensión interna de calma, de capacidad de tomar perspectiva, de que aún así hasta tienen sentido del humor, se preocupan por las demás personas, se pueden conectar, pueden ver a futuro. ¿Conocen personas así? También, ¿verdad? Nos Sí, dice también. la maestra Alejandra que Sí. con carencias, pero muy felices. Exactamente. Y por ejemplo, Robin Williams, ¿no? Un ejemplo del caso opuesto. Entonces, lo que nos demuestra esto es que hay una dimensión más de bienestar, ¿verdad? Esta dimensión que le llamamos el bienestar emocional, que no significa que estemos alegres y felices todo el día, que no nos pongamos tristes, sino significa que aún en situaciones complejas tenemos este centro, ¿verdad? Este centro que nos permite una dimensión interna de calma, de claridad mental, de no ensimismarnos en nuestros problemas, sino de todavía poder conectar con otros que justamente nos permiten en momentos muy difíciles, pues ser resilientes y poder, ¿no?, restablecer las otras dimensiones del bienestar. Y no solo eso, sino además también muchos investigadores como el doctor Richard Davidson, uno de los principales neurocientíficos en el área de las emociones, pues afirma que este bienestar emocional es de hecho la base del florecimiento humano. Y esta definición de bienestar emocional como esa capacidad interna de mantener una dimensión de calma, de perspectiva, de conexión, de sentido de dirección, está muy alineada también a lo que la Organización Mundial de la Salud define como salud mental, ¿sí? Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de todas sus capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de contribuir en su comunidad, ¿sí? Y pues también lo que afirma la Organización Mundial de la Salud es que en estas situaciones que estamos viviendo, esta crisis, esta pandemia, no solamente es de salud física, no, sino de salud mental. Hay cifras nuevas, por ejemplo, de UNICEF, que hizo con jóvenes y con adolescentes en toda Latinoamérica y el Caribe, y lo que han visto es un incremento tremendo en problemas de salud mental. Han visto mucha más ansiedad generalizada, depresión y también falta de motivación, ¿sí? Entonces, esto es algo que estamos viviendo y la intención es ver cómo podemos hacerle frente, tanto a nivel personal como a nivel, por supuesto, de comunidad educativa extendida hacia nuestros estudiantes y de ahí hacia el mundo. Entonces, antes de seguir, veo una mano alzada de Jennifer González. No sé, Jennifer, si tengas una pregunta. No, No, disculpe. no te preocupes.
Perfecto. Si tienen preguntas, por favor, alcen la mano, ¿sí? Y también, como decía la maestra, escríbanoslos por el chat para que sea de mayor provecho esta conferencia. Entonces, ¿cómo le hacemos frente a este tema de la salud mental, verdad? Que estamos en crisis y que además es relevante porque todos queremos estar bien y claramente no estamos ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, para pensar en esto, les quiero pedir que pensemos en el siguiente escenario. Ya algunos se lo saben, pero creo que de todos modos es relevante. Imagínense que de repente se encontraran en medio de esta ola, ¿no? ¿Cómo se sentirían? Por favor, compártanme en el chat qué emociones sentirían si están en medio de esta ola. Si ahorita de repente aparecieran ahí, miedo, frustración, miedo, angustia, adrenalina por acá, yo me sentiría aterrada porque no sé nadar muy bien. Inseguridad, angustia, el fin, dice la maestra María Georgina, sí. Angustia, pánico, efectivamente, miedo, angustia, efectivamente. Imagínate que los animales salgan, dicen por ahí. Pero por aquí ya veo otra. Felicidad porque me gusta el mar, dice Janine. Emoción, dice Lili, ¿verdad? Entonces, ¿ya ven la que aparece en la ola? Un surfista. ¿Cómo creen que se siente ese surfista en la ola? Con diversión, feliz, ¿no? También Yamel dice con libertad y tranquilidad, que así se sentiría. Yo creo que también, no sé si se siente tranquilo ese surfista, pero seguro que sí se siente libre, ¿no? Adrenalina, emocionado, a gusto, feliz, efectivamente, en paz, feliz porque está haciendo lo que le gusta, con libertad, se siente en equilibrio, ¿verdad? Y efectivamente, realizado, libre, divertido, realizado. Efectivamente. ¿Y por qué ese surfista, por ejemplo, puede sentirse así mientras yo me sentiría aterrada? Pues básicamente porque el surfista tiene habilidades que yo claramente no tengo, ¿verdad? El surfista seguro sabe sabe nadar súper bien, como dice por aquí María, está preparado, ¿verdad? A diferencia de yo, que pues digo, sí medio sé nadar, pero definitivamente no en esas olas. Y esa persona sabe lo que está haciendo. Además le gusta, dice, hace lo que le apasiona. Tiene ciertas habilidades, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, no necesariamente tengo. Entonces, nosotros estamos enfrentando olas tremendas con la crisis, ¿verdad? Y que además pinta 2021 a ser un año todavía muy complejo, con muchos retos por enfrente. Entonces, ¿qué podemos hacer ante estas olas para ya no sentirnos, ¿verdad? Como reportan las estadísticas, que con esta abrumados, estresados, con incertidumbre, con falta de motivación. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y aquí la propuesta es que podemos desarrollar ciertas habilidades, ¿sí? El doctor Richard Davidson habla, por ejemplo, de lo que son los 4 pilares del bienestar o los ABCDs del bienestar emocional, ¿sí? Como esas habilidades que nos pueden ayudar a surfear mejor las olas de la crisis que estamos viviendo. Y justamente esto es lo que van a encontrar y vamos a seguir explorando en esta conferencia y que van a encontrar también en este manual que pueden descargar, ¿verdad? Del ABC de la salud mental para tiempos difíciles. Resulta que hay 4 pilares, ¿verdad? Cualidades, habilidades que podemos desarrollar, que se han probado por la neurociencia, que además son la base y el sustento de otras habilidades más complejas y ricas como las habilidades socioemocionales, que hemos estado trabajando también con algunos de ustedes. Entonces, este es el modelo sencillo, ¿no? Es como lo mínimo indispensable, pero a veces muy profundo para poder empezar a trabajar con esta salud mental y emocional. ¿Y de qué se trata? Estos ABCDs del bienestar emocional. La A, ¿de qué creen que sea? ¿De qué creen que sea la A? Amor, dicen por acá. Aceptación. Aprendizaje. Armonía, Afectividad. aprendizaje. Todos estos La parte importantísimos. Actitud. Autocontrol, veo que dicen. Autonomía. Todos buenísimos, pero no le han dado el clavo. Asertivo. Alegría, aptitudes, no. Autoconocimiento, Aceptación. La parte afectiva. La parte afectiva. no. Ay, pero aquí Ana Laura Vargas ya le dio el clavo.
Atención. Atención. Es interesante y ahorita lo vamos a ver por qué cada uno. Pero como les decía, es un modelo que viene de las neurociencias y algo que hemos aprendido es que nuestra capacidad, por ejemplo, para poner atención a lo que estamos haciendo es un gran predictor del bienestar. Y veremos por qué. Ahora el siguiente, la B, bondad. Ahí ya sí se resume mucho de lo que ustedes decían de la parte afectiva, del amor, etcétera. Todo eso es importantísimo. Le estamos llamando bondad por fines también pedagógicos para acordarnos de esos ABCDs, pero por bondad no se trata de ser buenitos, ¿verdad? Sino bondad son todas estas capacidades y cualidades que tenemos para ampliar nuestro círculo de empatía, de tener conexiones saludables, de cuidado, de compasión, de aprecio, gratitud. Todo entra en la B de bondad. ¿La C de qué creen que se trate? ¿Qué creen que sea la C? Claridad, me dice Jessica. Ya le dio al clavo. Creatividad está muy relacionada, Marta. Comprensión, muy relacionada con la C. Confianza, dicen por acá. Entonces, la C es, efectivamente, le llamamos de claridad, el tener una mente clara. ¿Qué implica tener una mente clara? Lo que pasa es que cuando nosotros, por ejemplo, estamos abrumados por el miedo, la incertidumbre, la frustración, etcétera, algo que caracteriza todas estas emociones es que vienen con historias que no nos permiten ver las cosas de manera objetiva. Cuando nos enojamos, por ejemplo, están las historias de que nunca me escucha, siempre me hace esto, ¿verdad? Exageramos la realidad. Una mente clara es una mente, por un lado, crítica, en el sentido de que se cuestiona sus propios sesgos, sus propios pensamientos, las historias de las emociones. Es una mente creativa también, porque es una mente que puede tomar diferentes perspectivas para ver las cosas con mayor claridad, ¿sí? Esa es la C. Y finalmente la D es nuestro sentido de dirección y propósito. Algo muy importante es mantener nuestra brújula bien alineada con aquello que anhelamos. Cuando estamos en medio de la ola, por ejemplo, en el estrés, en la fatiga emocional, etcétera, algo que perdemos muy fácilmente es esta visión y perspectiva. Estamos resolviendo lo urgente y perdemos esta visión más grande, que además, pues en nosotros, ¿no? En ustedes, como formadores en una comunidad, de una escuela normal, pues la visión y el propósito de lo que hacen es inmenso. Realmente el poder de transformación que tienen es muy, muy grande en el presente y en el futuro. Entonces, pero cuando estamos abrumados por la ola de las emociones, a veces se nos olvida. Y la D es un gran predictor de bienestar. Entonces, vamos a ver por qué cada uno de estos es importante y cómo podemos llevarnos una herramienta práctica a casa para empezar a cultivarlos. Entonces, la A de atención, ¿verdad? Que esa fue la que más trabajo nos costó adivinar. Entonces, resulta que por ahí del 2000, ¿qué fue? Como el 2005, 6, estos dos investigadores, Killingsworth y Hilbert, hicieron un experimento con más de 2.500 personas, donde a las personas tenían un celular y en su celular una aplicación. Y en la aplicación les preguntaban estas tres cosas en diferentes momentos del día. Imagínense que ahorita les llega un mensajito y les preguntan eso. ¿Cómo te sientes en este momento? Entonces las personas podían decir, 0 es me siento fatal, 10 es me siento increíble. Entonces podrían decir ahorita, bueno, pues ahorita 8 o 7, no sé, como ustedes se sientan, ¿no? Pero las personas respondían cómo se sentían del 0 al 10. Luego la siguiente pregunta era, ¿qué estás haciendo? Ustedes responderían algo así como, pues estoy en un webinar, ¿verdad? En una conferencia, etcétera. Y la tercera pregunta fue la más revolucionaria, que les preguntaban, ¿estás pensando en algo distinto a lo que te encuentras haciendo? Es decir, ¿estás sentado enfrente del Zoom en la conferencia, pero por acá estás pensando en, híjole, tengo que responder este correo, tengo que ir al súper y estás haciendo la lista del súper al mismo tiempo que estás viendo la pantalla, ¿no? O sea, ¿estás distraído o estás atento? Era la pregunta, ¿sí? ¿Y qué creen que descubrieron? Estos investigadores tuvieron dos descubrimientos importantísimos, que lo resumieron en una publicación que se llamaba
La mente humana es una mente distraída y una mente distraída es una mente infeliz. Primera conclusión que tuvieron es que la mente humana es una mente distraída. El 46.9% de las respuestas, las personas estaban haciendo una cosa y pensando en otra. Estaban distraídas. Y de hecho hay investigaciones que dicen que es todavía más la tasa de distracción que tenemos. Pasamos, ¿no?, por la vida haciendo unas cosas, pero la mente o en el pasado, memorias, ¿no?, o en el futuro, lo que podría pasar, lo que nos preocupa o lo que quisiéramos que pase, y difícilmente realmente estamos en el momento presente completamente enfocados. La mente humana es una mente distraída, pero lo que fue más fuerte es que una mente distraída es una mente infeliz. Lo que ellos se dieran cuenta es que podías estar haciendo actividades muy lúdicas y que asociaríamos a lo mejor con el bienestar, como por ejemplo, ¿qué les gusta hacer? ¿No? Cuando están tristes y dicen, híjole, me quiero sentir mejor, ¿qué hacen? Entonces, pues algunas personas le llaman a una amiga, algunas personas dicen, pues me voy a consentir, me voy a comer algo rico, ¿verdad? Entonces nosotros asociamos mucho nuestro bienestar, escucho música, ¿verdad? Canto. Entonces asociamos mucho el bienestar con actividades lúdicas o que nos gustan, bailo, veo una película, ¿verdad? Entonces asociamos esas actividades al bienestar. Y lo que ellos vieron es que salvo con 3 actividades, que ahorita les digo cuáles son, salvo con 3 actividades en general, podías, por ejemplo, estar con tus mejores amigos comiéndote una comida deliciosa, pero si tu mente estaba preocupada por el trabajo, pues entonces la comida y la compañía maravillosa no predecía tu bienestar. Era un mejor predictor de bienestar, no las actividades lúdicas como bailar, cantar, ver películas, comer rico o estar con tu familia, ¿verdad? Esos no eran tan buenos predictores del bienestar como sí lo fue la atención. Resulta que puedes estar, por ejemplo, pelando papas, pero que si estás presente en el pelar papas, es más probable que te sientas mejor a que si estás comiéndote esa cosa deliciosa, pero con la mente distraída en otro lugar. Eso lo vieron salvo con 3 actividades, les decía, que había 3 actividades que sí predecían mucho bienestar. ¿Cuáles creen que sean esas 3 actividades que predecían mucho bienestar? Ya les dije que no es bailar, ni cantar, ni ver películas, ni escuchar música. Esas no salieron en la investigación. Salud. Salud, no. Porque no es una actividad. Esa no la evaluaron porque no es una actividad. Ajá. Actividades. Lavar trastes, dice por acá, no salió lavar trastes. Cocinar tampoco, leer tampoco. Jugar, por ahí va, jugar entraba en una de esas, porque una estaba relacionada con el deporte, ¿no? Entonces, Ejercicio. Ejercicio, exactamente. Por acá dicen, por ejemplo, con fútbol, etcétera. Por acá dicen también meditar. Entonces, esa entró en otra de las actividades que ellos clasificaron como actividades espirituales. Entonces, personas que reportaban estar meditando o estar rezando, haciendo una plegaria o conectando a su manera con una actividad espiritual, también predecía más el bienestar que la atención. Y la última, yo creo que ya la pensaron, pero les da pena. La última era sexo. ¿No? Yo no sé cómo respondían, pero bueno, pero también lo pusieron en la investigación. Entonces, salvo esas 3 actividades, ¿verdad? Actividad sexual, deportiva y espiritual, todas las demás actividades salieron que no reportaban tanto bienestar si estabas distraído, pero que si estabas atento al, como decían por ahí, pelar papas, ¿no? Entonces, eso era un mayor predictor de bienestar. Y la gran noticia es que la atención se puede desarrollar, se puede cultivar. Es una capacidad que ya tenemos, ¿verdad? Es parte de nuestras funciones ejecutivas, pero que raramente hemos entrenado. Y lo que sabemos también de la neurociencia es que la atención es una habilidad que se puede incrementar. No estamos condenados a estar distraídos el 50% de nuestro tiempo. Podemos cultivar una atención, una mente mucho más presente, que esté calma, pero a la vez muy despierta, muy clara, enfocada, y también
que en vez de que se distraiga obsesivamente con preocupaciones, con ideas, no sé si les ha pasado, ¿cuántos de ustedes han tenido problemas para dormir, por ejemplo? Que en la noche ya se quieren dormir, pero tenemos le llamamos el changuito de la mente, ¿verdad? Un diálogo interno, un changuito que está saltando de una idea a otra y no nos deja dormir. ¿Alguno tiene le ha pasado eso? Sí, ¿no? Sí. Efectivamente. Entonces, no estamos condenados a eso. Podemos tener también una mente que es más flexible y que podemos aprender a retirar nuestra atención de esas preocupaciones y pensamientos y también, en su caso, poder dormir mejor. ¿Cómo se hace? Entonces, les quiero compartir una técnica muy sencillita que van a encontrar en su manual. En el manual que les acabamos de facilitar para que descarguen, lo primero que empezamos a trabajar es la atención, ¿sí? La manera en que trabajamos la atención es darle un soporte a nuestra atención. ¿A qué me refiero por soporte? Algo en lo que pueda descansar, que sea estable, y en este caso les voy a recomendar que comencemos con las sensaciones de la respiración, ¿sí? Entonces todos estamos respirando, ¿verdad? Todo el tiempo. Y la idea de esta técnica es llevar voluntariamente nuestra atención a las sensaciones físicas del respirar. Por ejemplo, a cómo se expande y se contrae nuestro abdomen. Incluso pueden ponerse la mano, los invito a que se pongan la mano en el abdomen y noten por un momentito cómo se siente, cómo se expande y se contrae. ¿Lo pueden sentir? Sí. Perfecto. Entonces, el ejercicio consiste en dirigir nuestra atención, por ejemplo, al área del abdomen, notando las sensaciones cuando inhalamos y cuando exhalamos. ¿Y qué va a pasar? La mente se va a distraer. Va a haber sonidos, nos va a dar comezón, va a venir un pensamiento, una idea, y nos vamos a distraer. Pero lo notamos, lo dejamos pasar y voluntariamente regresamos la atención a las sensaciones del respirar. Y otra vez me distraigo, noto, dejo pasar y regreso al respirar. Me distraigo, noto, dejo pasar y regreso al respirar. Una y otra vez, ¿sí? Ese es el ejercicio. Entonces vamos a hacerlo por un minutito. Los invito a que ahí donde están, que busquen una postura donde su espalda esté derecha, el resto del cuerpo simplemente relajado, pero la espalda derecha también nos permite que la respiración fluya con más facilidad. Y los invito nada más para empezar a hacer 3 inhalaciones y exhalaciones profundas. Cuando exhalen, aprovechen para relajar el cuerpo, soltar tensión de los hombros, de la cara. Inhalamos profundo y al exhalar, por un momentito también soltamos toda la agitación del día, los pendientes. Si se sienten cómodos, cómodas, pueden cerrar los ojos suavemente o dejarlos abiertos. Y ahora por un minutito vamos a dirigir la atención a las sensaciones físicas de la respiración. Podemos notarlas, por ejemplo, en el área del abdomen. Las sensaciones al inhalar y al exhalar. Si nos distraemos, esto es normal. Simplemente lo notamos, lo dejamos ir y traemos de vuelta la atención al respirar. Toda la atención a las sensaciones físicas del respirar.
Muy bien. ¿Cómo les fue con esta pequeña técnica? Ya pueden abrir los ojos si los tienen cerrados. ¿Alguno le dio sueño? ¿Sueño les dio alguno? Escalofrío. Escalofrío. Ok, ahorita lo vemos, Rocío. Perfecto. Una sensación de calma, de tranquilidad. Ujú, muy bien. Por acá sueño, si me dicen, por acá relajación. Muy bien, sentirse. La espalda relajada. Y ahorita alguien tuvo una falla de internet, no puedo obtener el manual. Ahorita se los volvemos a compartir aquí por el chat, la liga, y al final también les vuelvo a poner el QR. Pero miren, ya aquí tienen la liga. Relajación, los pulmones llenos, dicen por acá. Relajada, sueño y tranquilidad. ¿A alguien le costó trabajo? ¿Sintió que la mente estaba muy acelerada en muchas cosas? Por aquí dicen que no, pero por aquí la nuestra Rocío me dice que sí. Entonces esto es perfectamente normal. Resulta, bueno, los que se sintieron con un poquito de pausa de relajación, buenísimo, porque esa es la intención también de estas técnicas. Pero ¿qué pasa? Que usualmente la atención está desbalanceada si no la hemos entrenado. Entonces, tenemos el hábito de tener un acelere tremendo. Entonces, apenas le pones tantito freno, pero te das cuenta como del momentum que tiene tu mente. Hay mucha agitación. Esto es normal. Es uno de los que les llamamos desbalance de la atención. Cuando eso pasa, al hacer el ejercicio les recomiendo enfocarse un poquito más en la exhalación y en soltar, ¿sí? Ahorita lo hicimos un minutito, pero les sugiero que hagan eso, por ejemplo, en la noche, en su casa, ya antes de dormir. Incluso lo pueden hacer recostado sobre la cama, cuidando que la espalda esté erguida y llevando la atención al cuerpo. Y a veces efectivamente hay otras sensaciones, ¿no? Puede dar un escalofrío, puede cambiar la temperatura, porque estamos a veces con la cabeza a 1000 y el cuerpo también con cierta tensión. Te relajas, llevas la atención y empiezas como a reequilibrarse. Entonces es normal, no se preocupen si hay algunas de esas sensaciones. Lo otro que pasa es que apenas te empiezas a relajar tantito y te empieza a dar sueño. Porque, uno, estamos muy cansados, eso también es algo que estamos viendo con la pandemia, pero además de eso también es el otro extremo del desbalance de la atención, ¿no? Que nos tratamos de enfocar y nos empezamos a quedar dormidos. Esto se puede trabajar con esas simples técnicas de atender a la respiración, y lo van a encontrar ahí en su manual, y también les recomiendo descargar la aplicación de Atentamente. También es una aplicación gratuita con estas guías de entrenamiento de la atención para aprender a balancearla, que podamos estar atentos en algo en particular, con la mente muy calma, pero a la vez muy despierta, ¿verdad? Eso es lo que ya sabemos que se puede lograr con este tipo de técnicas, y eso contribuye directamente a nuestro bienestar. Ahora, lo siguiente, la B, bondad, ¿verdad? Como les decía, la bondad la estamos usando como un término genérico a todas las habilidades que requerimos para tener conexiones humanas sanas y significativas. Resulta que las investigaciones en neurociencia, por ejemplo, han demostrado que las conexiones amorosas, ¿verdad? Son, por ejemplo, importantísimas desde el momento en que nacemos. En la primera infancia se ha visto que las áreas del cerebro relacionadas con todos los procesos cognitivos, de control motor, de lenguaje, etcétera, se estimulan cuando los niños pequeños tienen esta relación cercana y amorosa con cuidadores, con sus padres, madres, pero también con los agentes educativos, por ejemplo. ¿Sí? Y que cuando no se dan esos vínculos, esto obstaculiza el sano desarrollo cerebral de los pequeños. Y no solo es importante, ¿verdad?, tener vínculos sanos y amorosos en la primera infancia, sino a lo largo de la vida. Tenemos esta investigación también que se hizo también en Harvard, donde los investigadores estuvieron siguiendo a casi 300 individuos desde que eran jovencitos estudiantes de la universidad hasta que tenían casi 80 años, ¿sí? Y lo que ellos se preguntaban al seguir a estos individuos era, ¿qué condiciones nos ayudan a tener una vejez exitosa, en que estemos sanos, en que estemos plenos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores? Y pues no era ni comer yogur,
ni la profesión que tenías, ni si viajabas o no viajabas, sino eran las relaciones que habías podido cultivar a lo largo de tu vida. Dicen los investigadores, la soledad mata. Es tan potente como fumar o el alcoholismo. Cuando empezó el estudio a nadie le importaba la empatía o el apego, pero la clave para el envejecimiento saludable son relaciones y relaciones, ¿verdad? Las relaciones humanas que podemos establecer. Es lo que más nos nutre y también a veces es lo que más nos reta, ¿verdad? Y en esta situación que vivimos nos reta el hecho de tener que cultivar esas relaciones a la distancia, ¿verdad? En muchas situaciones. Y también con nuestra familia, tener que cultivar relaciones sanas cuando estás, por ejemplo, todo el día con las mismas personas, compartiendo espacios donde ya no hay división entre el hogar y el trabajo. Eso también se vuelve un reto adicional y por eso todavía más urgente el poder cultivar estas habilidades que nos permite tener relaciones sanas. Porque cuando, por ejemplo, tenemos relaciones conflictivas, es muy natural, ¿no? Decir la culpa es del otro o me hizo enojar. Sin embargo, algo que sabemos es que pues para un tango, ¿verdad? O un coraje se necesitan dos. Y que si nosotros podemos desarrollar ciertas habilidades, por ejemplo, de escucha, de ampliar el círculo de empatía, de comunicación, ¿verdad? Entendiendo nuestros patrones, entendiendo nuestras emociones, podemos transformar radicalmente las emociones, primero cambiando nosotros, ¿verdad? Y esto es lo que se propone y es una habilidad que podemos desarrollar. Y en el manual es algo que van a encontrar, digamos, como hacia la tercera parte. En nuestro manual que les estamos compartiendo por acá, empezamos por el cultivo de la atención, como la base para poder siquiera mirarnos y mirar al mundo y a los demás con un poquito más de claridad y objetividad, ¿sí? Y para poder también hacer pausas que nos permitan romper nuestros patrones y tomar como una perspectiva mayor. Por eso empezamos con la atención. En la siguiente parte del manual vamos a empezar a trabajar con emociones, porque algo que impide justamente estas relaciones sanas muchas veces son las emociones. Emociones como el enojo, la envidia, la competitividad, los celos, la frustración, ¿no? Incluso la angustia, la preocupación excesiva, etcétera. Todo esto puede dañar nuestras relaciones. Entonces, en la segunda parte del manual empezamos a trabajar con qué son las emociones y cómo podemos empezar a lidiar con las emociones más difíciles. En la tercera parte del manual empezamos a ver cómo podemos cultivar activamente una mayor empatía, incluso con personas que son muy difíciles, que no entendemos, con quienes no compartimos valores, con quienes no podemos ver, ¿verdad? Cómo cultivar esa empatía, ese aprecio, etcétera. Y algo muy importante que está en la segunda parte del manual, en este aspecto de emociones, es la C de nuestro ABCD del bienestar emocional. La C es de claridad, ¿verdad? ¿Y por qué está en el aspecto de emociones trabajado? ¿Y por qué es tan importante para el bienestar? Para explicar la C les quiero contar una historia. Esta historia es de una persona, de una amiga, una colega, que la invitan a pasar un fin de semana, por supuesto, antes de la pandemia, ¿verdad? Le invitan a pasar un fin de semana en el sur de México con una amiga que tenía una casita, ¿verdad? Aislada, metida en la selva, padrísimo todo ecoturismo ahí. Y entonces, pues, esta colega se prepara para ir a pasar ese fin de semana, llega a este lugar después de haber tomado el autobús y todo el lío para llegar a esta casita metida en la selva, ¿verdad? Y cuando llega, pues, ¿qué se encuentra? Se encuentra con la casa, es como las 6 de la tarde, ya se está metiendo un poquito el sol, su amiga la va a alcanzar ahí mismo. Entonces ve a la casita, le dicen dónde está la llave, entonces ella puede entrar a la casita, abre la puerta, ¿verdad? Empieza a ver, aquí mira, está la cocineta, ahí ve que hay un silloncito y ve que al fondo como de la sala hay algo enroscado, ¿sí? De color negro, amarillo, rojo y ya veo la maestra Rocío que le empieza a dar angustia
como a esta colega, ¿verdad? Que le da muchísima angustia porque dice, es una serpiente, ¿no? Aquí hay serpientes y está seguro, no sé, imagínense, digo, no sé cómo son ustedes, pero a mí también las serpientes me dan muchísimo, me da muchísimo miedo, el corazón acelerado, ¿verdad? Muchísima angustia, inmediatamente sale de la casa y está como pensando, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y si se acuerda, ay, creo que ahí vi que había unos machetes por ahí tirados, voy a ir por el machete para defenderme de la serpiente, y está como en esta agitación cuando llega su amiga, que es la dueña de la casa, y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Por qué estás tan angustiada? ¿Cuál es el problema? Y ella responde, pues es que hay una serpiente en la casa. ¿Cómo que hay una serpiente? Sí, acabo de entrar y acabo de verla, está ahí enroscada en la sala, y su amiga le dice, ok, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué hacer. Entonces entran juntas, pero su amiga, la que es la dueña de la casa, hace algo diferente. Prende la luz. Prende la luz, se acercan y ven que ahí está efectivamente esta cosa enroscada de color negro, amarillo, ¿verdad? Y rojo, pero la ven con más cuidado, ya con la luz prendida, y pues se dan cuenta que no tiene cabeza, ¿verdad? Tampoco tiene cola, no se mueve. No era una serpiente, no era más que una cuerda enredada, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el problema, verdad? Real. ¿Por qué ella estaba tan angustiada? Cuando ella respondió, el problema es que hay una serpiente, no era cierto, ¿verdad? Porque no había una serpiente. La causa de su preocupación, angustia, etcétera, no era una serpiente, era la idea de la serpiente. Era que estaba confundida, que vio una serpiente, proyectó una serpiente donde solo había una cuerda enredada. Y eso le causaba muchísima angustia, preocupación, ansiedad fisiológica, mental, de todos lados. El problema es la suposición, como dice por aquí el maestro Benigno. Las experiencias que traemos. Las experiencias que traemos, exactamente, porque además no solamente no vemos bien las cosas, ¿verdad? Ella vio un bulto y no se quedó con solo ver un bulto, sino por sus experiencias, predisposiciones, proyectó ideas sobre ese bulto. Y eso es algo que hacemos constantemente, y lo hacemos todavía más cuando estamos en situaciones críticas como la que vivimos, donde efectivamente tenemos un enemigo invisible, ¿verdad? Que es el COVID, pero a eso le sumamos más enemigos, porque entonces estamos completamente preocupados todo el tiempo y vemos serpientes donde a lo mejor solo había esas cuerdas enredadas con las personas, ¿no? Una persona no te saluda o no se comunica, híjole, ¿qué le habrá pasado? ¿No? Y entonces ya te empiezas y el cuerpo reacciona como si estuviera viendo la serpiente, ¿verdad? Pero estás quizá adelantándote a las cosas. Entonces, esto es muy importante. Todas estas serpientes se llaman formalmente, son sesgos, son creencias y son pensamientos disfuncionales que no nos permiten ver las cosas en su justa medida, ¿sí? Eso lo vamos a trabajar mucho también en el manual. Van a conocer un formatito, una técnica que nos ayuda cuando estamos, por ejemplo, muy preocupados, muy estresados o muy frustrados, enojados con alguien, a ir evaluando paso por paso cuáles son estos pensamientos que tengo para poder identificar si estoy a lo mejor exagerando, si estoy proyectando y estoy viendo una serpiente donde solo hay una cuerda. Y si estoy viendo serpiente, pues entonces saber de veras que estoy viendo una serpiente, porque tengo que tomar medidas, ¿verdad? Pero el chiste es poder ver las cosas con claridad y sin sesgos. Esa es la C del bienestar emocional. Y finalmente la D, como les decía, es nuestro sentido de dirección y propósito, que a veces se nos olvida, se nos desdibuja cuando estamos en situaciones muy complejas y de estrés. ¿Cómo podemos trabajar ese sentido de dirección? De hecho, nosotros empezamos esta conferencia con un ejercicio muy sencillo de establecer nuestro sentido de dirección, que implica conectar con aquello que es nuestra prioridad, con aquello que anhelamos para nosotros mismos y también para los que nos rodean. Entonces, el sentido de dirección, por ejemplo, es algo que se ha estudiado mucho también en ámbitos de salud, porque además de la docencia, la otra actividad profesional que sabemos que es muy estresante, pues es todo lo que tiene que ver con los profesionales de la salud. Y se han hecho muchas investigaciones para ver cómo también contribuir, ayudarles, ¿verdad? En su trabajo,
Porque también sabemos que, por ejemplo, cuando un médico, una enfermera, un profesional está sobrepasado emocionalmente, entonces hay un distanciamiento del paciente. Ya no te tratan como humano, sino incluso para protegerse a sí mismos, pues eres un número más, ¿no? Y ni te ven a los ojos. Y esto daña la relación paciente y cuidador. Y de hecho, también interfiere incluso en cómo uno, por ejemplo, procesa los medicamentos o procesa el cuidado. Se ha visto que es más fácil que te cures cuando tu médico, por ejemplo, te trata con empatía y sientes esa conexión humana a cuando no la sientes. Entonces, ¿cómo se ha visto que se les puede también ayudar a los profesionales de la salud? Cuando son profesiones que no tienen tiempo, ¿verdad? Para hacer a veces una pausa tan sencilla como la que hicimos. El sentido de dirección. Existe este pequeño ejercicio que también van a encontrar en su manual, donde la recomendación es por un momentito hacer una pausa para pensar y reconectar con aquello que me motiva, con mis anhelos, pero también con las cualidades que yo quiero tener y con qué le quiero ofrecer al mundo. En el caso de los médicos, por ejemplo, a sus pacientes, en el caso de nosotros, a nuestros estudiantes. ¿Qué les quiero ofrecer a mis estudiantes? Y a lo mejor, por supuesto, queremos que aprendan, ¿verdad? Pero no podemos garantizar al 100% el aprendizaje porque es un proceso bidireccional. Pero ¿qué sí podemos garantizar? ¿No? Pues que tiene mi atención. O sea, a lo mejor no está aprendiendo esto, pero sí puedo ofrecerles mi atención, sí puedo ofrecerles mi escucha, sí puedo ofrecerles mi empatía, sí puedo ofrecerles una comunicación asertiva, clara, alentadora. Y entonces conectar con eso se ha visto que es uno de los grandes protectores contra el estrés. Entonces, imagínense un momentito, ¿verdad? Si en algún conflicto que hayan tenido, alguna situación preocupante, estresante que están pasando, tener estos ABCDs, ¿no? Esa atención en balance, esta capacidad de conectar y de sentir empatía incluso con las personas difíciles, esta capacidad de ver las cosas con claridad y en su justa medida y este sentido muy claro de propósito y dirección. ¿Creen que les ayudaría? Pues la ciencia dice que sí. Y yo creo que es fácil, ¿no? Empezar a ver cómo tener esas habilidades sería algo muy positivo. Y hay algunas personas que me dicen, sí, me encantaría, pero pues yo ya no estoy para eso, ¿no? Yo ya soy súper distraída y pues la verdad es que siempre, toda mi vida, he sido de mecha corta. Ya soy enojona, ya la gente ya sabe que así soy, ¿no? Y tenemos incluso esos dichos que dicen, el que nace en maceta, del corredor no cambia, no pasa, ¿no? O árbol que crece torcido, jamás su rama endereza, o incluso esos también, el de chango viejo, no aprende maroma nueva. Tenemos todas esas creencias populares y antes la neurociencia incluso nos decía que pues todas estas habilidades que tienen que ver mucho, se relacionan con la personalidad, ¿no? Si soy atento, si soy empático, qué emociones están más asociadas a mí. Se pensaba que todo esto pues está asociado, y eso sí es cierto, con el cerebro, cómo estamos cableados, y que eso se formaba en la primera infancia, básicamente, y que a lo largo de la vida ya no había mucho cambio, más que perdías neuronas. Pero lo que hoy sabemos es que, de hecho, todo esto sí se puede transformar, ¿sí? Porque hay un fenómeno que se llama neuroplasticidad, que es que hoy sabemos que en el cerebro humano es mucho más flexible y maleable de lo que pensábamos. Y a cualquier edad, con entrenamiento, podemos cultivar justamente las vías neuronales que nos ayudan a ser más atentos, más bondadosos, a tener una mente más clara y un sentido más fuerte de propósito y de dirección. De hecho, les decía que este modelo es de la neurociencia, ¿verdad? Y tenemos evidencia que estos ABCDs se pueden cultivar y lo podemos observar en los cambios, ¿verdad? En la conectividad del cerebro asociada con las redes a todas estas cualidades, habilidades. Y digo cualidades y habilidades porque todos tenemos ya todos ya tenemos atención,
todos nacemos también con esta capacidad de bondad, todos tenemos esta inteligencia, ¿verdad? Que nos permite discernir muchas cosas y tenemos un sentido de propósito, pero el chiste es que son habilidades que podemos refinar muchísimo más, podemos cultivar y son la base del bienestar. ¿Y cómo? Pues ahí, ahorita les acabo de dar como unas pinceladitas, ¿verdad? De técnicas, pero esto lo pueden trabajar mucho más a fondo en el manual que les compartimos. Y algo que es bien importante es que estos ABCDs son la base de otras habilidades más complejas e importantes, que son todas las habilidades socioemocionales. Por ejemplo, si nosotros podemos tener una mente atenta, ¿no? Que usamos para empezar a identificar nuestras fortalezas, el efecto de nuestras emociones. Si lo hacemos esto con una mirada bondadosa a nosotros mismos, que nos ayuda a valorarnos también más. Si además lo hacemos con la claridad de identificar nuestros propios sesgos, nuestras propias emociones que nos controlan, nuestros propios botones, ¿verdad? Y fortalecemos nuestro sentido de dirección y propósito, todo eso es la base del autoconocimiento y de la regulación emocional. Si usamos esta atención para tener una mejor escucha, una escucha atenta, para ver mejor a las demás personas, si lo hacemos con la intención de ampliar este círculo de bondad y empatía y lo hacemos incluso con personas difíciles o con las que el trato no es fácil, si aprendemos a ver esos juicios, ¿no? O sesgos que nos impiden conectarnos bien con otros, y si empezamos a generar juntos un sentido de dirección como comunidad, una dirección compartida, ¿verdad? Incluso con algunos de ustedes trabajé una visión socioemocional compartida. Esto es la base de la empatía y de la colaboración. Y si usamos estas habilidades para ver nuestras relaciones más a nivel del sistema, ¿verdad? De nuestra toma de decisiones en general, además en momentos de frustración o fracaso, de adversidad, entonces todo eso también son las bases para el desarrollo de la toma responsable de decisiones y la perseverancia. Y hoy sabemos que la educación socioemocional es importantísima. Por ejemplo, el Premio Nobel de Economía, James Heckman, aquí habla cómo las intervenciones más potentes para poder disminuir las brechas de desigualdad que hay en la sociedad tienen que ver justamente con ayudar, por ejemplo, a los niños pequeños a desarrollar todas estas habilidades socioemocionales, que esa sería como de las mejores inversiones que podemos hacer para la sociedad. Y no solo eso, sino que sabemos que las habilidades socioemocionales son predictores de desempeño académico, de también mejoría en la salud mental, ¿verdad? Y en el bienestar, y también para promover una cultura de paz. Estos son datos, por ejemplo, de un colaborativo de educación socioemocional que ha hecho un metaanálisis de muchísimas investigaciones en instituciones donde se aplica la educación socioemocional, y ya tenemos toda esta evidencia, ¿no? De que realmente esta es una tarea importante para nosotros. Y finalmente, pues todos creo que tenemos esperanza, ¿verdad? En que venga la vacuna del COVID y que eso también pues nos pueda ayudar un poquito a superar esta crisis. Pero algo bien importante que no se nos debe olvidar es que con estas habilidades, ¿verdad? Del ABC del bienestar emocional, tenemos de alguna manera también una vacuna, una manera de prevenir, de fortalecernos a nosotros y a nuestros estudiantes, no solo ante esta crisis, sino ante los retos que se van a venir también en el futuro. Quiero terminar con esta anécdota de Jonas Salk, que él fue el científico que descubrió la vacuna de la polio, ¿verdad? Entonces, la anécdota cuenta que a los 25 años que se descubrió la vacuna le hicieron un homenaje y un periodista le preguntó, señor Salk, si usted fuera nuevamente un científico joven iniciando su carrera, ¿verdad? ¿En qué se enfocaría? ¿Qué haría usted? Y él respondió lo siguiente, él respondió, todavía me dedicaría a la inmunización, pero en el aspecto psicológico en lugar del biológico, ¿sí? Y justamente lo que hoy tenemos con estos ABCDs, pues es una manera, ¿verdad?, de inmunización, o al menos de mitigar y prevenir los efectos nocivos que pueden generar esta crisis de salud mental que estamos atravesando. Entonces, también como decía Aristóteles, pues educar la mente sin educar el corazón no es del todo educación. Y hoy tenemos herramientas prácticas en este manual, en sus compañeros también que han trabajado
y un poquito más la educación socioemocional. Les queremos compartir, por supuesto, como asociación tenemos más recursos como Atentamente, tenemos el libro Educar desde el Bienestar, Entre Todos Nos Cuidamos y pues por supuesto nos tenemos aquí todos como una comunidad para aprender unos de otros. Entonces, pues con esto termino. Les agradezco muchísimo toda su atención y su participación. No sé si hay alguna última pregunta. Ya no veo preguntas. Yo, maestra, Sí. bueno, yo tengo una pregunta. Cuando una persona se enoja y tú no quieres pues seguir la dinámica, ¿cómo puedes, alguna estrategia o qué debo de hacer o cómo debo de pensar o cómo utilizar el ABC para no conectarme a el enojo, a esa emoción? Y más si me doy cuenta que pues no tiene sentido. Entonces, ¿qué estrategia puedo utilizar del momento? Porque se vive en el momento, en el instante. Entonces, ¿cómo tengo que reaccionar yo para no dejarme arrastrar a esa situación de conflicto? Lo primero que te recomendaría es practicar mucho la atención. Y hay una herramienta que también viene en el manual que se llama parar. El parar es algo que debemos practicar en lo cotidiano, que consiste en hacer una pausa, ¿verdad? Paras, atiendes tu cuerpo, recuerdas, por ejemplo, lo importante que es atender a la respiración para calmarnos, lo aplicas y regresas a lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, la idea es que hagas pausas a lo largo de todo el día para generar ese hábito de esa pausa y de atención. ¿Por qué? Porque cuando está ese momento difícil, como sabes, ¿no? Es bien difícil no engancharnos. Entonces, si en ese momento dices, voy a parar, se nos va a olvidar, porque nos lleva, ¿no? Nos jala el hábito y la emoción. Entonces, por eso, desde antes te vas preparando, haciéndolo un hábito, para que cuando llegue ese momento difícil, tú puedas hacer esa pausa y tomar como una distancia para no seguir como en el hábito de siempre, que usualmente es que nos enganchamos. Entonces, eso es como lo primerito. Lo siguiente que también vas a encontrar en el manual es esta parte de empatía. La empatía cuando tenemos, por ejemplo, relaciones con personas que son difíciles, a lo mejor es un familiar, un colega que pues se enoja constantemente con nosotros, o no con nosotros, porque está enojado, ¿verdad? O está pasando por alguna situación así. Poder entender, ¿no? Conectar con nuestro propio enojo, cómo nos sentimos cuando estamos enojados nosotros, cuáles son las causas del enojo, y saber que aunque para nosotros no es justificado, esa persona está viviendo un momento difícil, eso también nos ayuda mucho a verlo desde otra perspectiva, ¿verdad? Y en vez de verlo como, híjole, me estás atacando, ¿no? Y ni siquiera vale la pena, etcétera, poder nosotros tener esa amplitud de corazón para incluso, como les decía, las personas difíciles o que están atravesando un momento difícil, desagradable, incluso tóxico, ¿no? Como puede ser en el ojo, poder nosotros enfrentar eso desde un lugar donde no solo no te enganchas, sino que puedes entender, que puede ser realmente un elemento incluso transformador en el ambiente, cuando puedes mantener no solamente calma, sino incluso esa perspectiva más amplia de conexión y entendimiento. Ya es ligas mayores, pero se puede. Y ahí van a encontrar algunas herramientas. Y por acá me decían también, y lo voy a ligar con esto, cómo podemos hacerlo también en el interior de la familia. Entonces, algo importante aquí es que la educación socioemocional no se puede, no funciona tan bien si la imponemos, ¿no? Los principales cambios se dan y se empiezan a contagiar en la familia cuando nuestros familiares, por ejemplo, ven un cambio en nosotros. Ven que en vez de responder a la discusión, pudiste pausar y pudiste hacer una pregunta, ¿no? Esas cosas, pequeños cambios que ven, es lo que ayuda más a que la familia se empiece a interesar en lo que hacemos, y podemos, cuando haya la apertura, empezar también a introducir prácticas y dinámicas familiares. Por ejemplo, con los niños chiquitos es más fácil. Tenemos este libro, aquí se los voy a poner, Entre Todos Nos Cuidamos, 10 acuerdos para estar bien. Son acuerdos que podemos empezar a trabajar en familia. Este está muy dirigido para niños pequeños, pero se puede, por supuesto, adaptar a otras edades, donde como familia empezamos a acordar, primero a discutir como la importancia de, por ejemplo, hacer ciertas pausas, y nos podemos poner la tarea de hacerlo de manera lúdica,
algunas pausas antes de comer o después de comer, o no solo eso, sino también tener como espacios de gratitud, ¿no? Que se puede hacer también de manera lúdica y que empieza a transformar el clima familiar. Empezamos a introducir ciertas herramientas y empezamos a invitar, ¿verdad?, a nuestras personas cercanas, pues en esta aventura y es trabajo de autoconocimiento, autorregulación, trabajo con los ABCDs, que realmente pues es una tarea de vida, ¿no? Entonces sería la recomendación. Bueno, doctora Emiliana, pues en el chat hay algunas felicitaciones para usted. Muchas gracias. Todo el mundo nos dice que excelente información, que va a abonar a su dimensión personal y profesional. Y una pregunta interesante, probablemente para cerrar ya la conferencia, la maestra Reina nos pregunta qué estrategia implementar para desarrollar la motivación de los alumnos por consecuencia del confinamiento. Ya entrando al aula, a lo mejor ya para cerrar, doctora. Claro que sí. Con el ejercicio, por ejemplo, se llama visión en 4 pasos, que es primero pensar, o sea, invitar a los estudiantes, sí, darles el espacio, ¿no? De trabajar con estos temas, porque lo necesitan los estudiantes también, ¿no? Entonces, dar un pequeño espacio y de decir, por ejemplo, vamos a pasar 20 minutos para hacer este ejercicio y a lo mejor lo hacen incluso dibujando o lo pueden también compartir en grupos pequeños, ¿verdad? Pero que cada persona pueda pensar por un momentito, aterrizar su anhelo. ¿Qué es lo que para mí es importante? ¿Qué va a hacer que este día pueda ser significativo? Porque tengo que estar aquí, ¿no? Y eso lo elegí. ¿Qué lo hace significativo? Entonces, conectar con mi anhelo. Luego, lo siguiente, conectar con qué cualidades quiero cultivar, ¿sí? ¿Cuáles son las cualidades, las habilidades que me gustaría desarrollar y de lo que me quiero deshacer? Lo siguiente, ¿qué le quiero ofrecer a mis seres queridos, a mis amigos, a mis colegas y al mundo? Y la cuarta es cómo lo que estoy haciendo hoy, que a lo mejor es una responsabilidad, a lo mejor no es como que conscientemente quiera estar aquí conectado, no, pienso en el estudiante, en el Zoom o que me interese este tema en particular, ¿verdad? Pero ¿cómo es que esto lo puedo conectar con mi anhelo, con las cualidades que quiero desarrollar y con lo que quiero ofrecer a otros? ¿Sí? Entonces, este es un ejercicio que le podemos dedicar cierto tiempo y que podemos trabajar un momento con los estudiantes y luego simplemente regresar y reconectar a él. Esto como un ejemplo, ¿verdad? De empezar a trabajar estos temas y la motivación con nuestros estudiantes. Un recurso que les recomiendo muchísimo con sus estudiantes es el programa Constrúyete. En el programa Constrúyete hay muchas herramientas, lecciones cortitas y actividades para trabajar con jóvenes sobre el autoconocimiento, regulación, la motivación, etcétera. Entonces, es un programa gratuito de la SEP y las Naciones Unidas que pueden consultar. La página es construyete.org de organización. Y ahí pueden encontrar más recursos también para trabajar con los jóvenes, porque por un lado es esta visión, empezar a trabajar explícitamente con la motivación, pero por otro lado también muchas veces el desánimo, la desconexión, también se debe a que están muy estresados o que tienen mucha angustia, ¿verdad? Entonces también hay que trabajar con esas emociones, encontrar esos espacios, también introducir el parar en ciertos momentos, darles esas herramientas, porque a veces la desconexión no es que no les interese, sino que es que ya están tan fatigados emocionalmente que se pierde la perspectiva y la motivación. Pues muchas gracias, doctora Emiliana. Yo creo que nos dejó muchas tareas porque además ya nos dejó los materiales, los textos, las apps. Entonces creo que hay mucho que aprender como docentes y en primer lugar, pues seguramente cultivar nuestro ABCD de bienestar emocional para que a su vez podamos hacerlo con nuestros niñitos de educación básica. Pues muchísimas gracias, doctora. Hay muchísimas felicitaciones en el chat que seguramente usted podrá consultar en su momento, pues creo que tiene un gran impacto en estos tiempos de confinamiento, estos temas, ¿no? Sobre lo socioemocional que nos hace muchísima falta. Y bueno, quedaron preguntas en el chat, no es en el tintero, propiamente en el chat, que seguramente se irán respondiendo con estos recursos y materiales. Pues nuestro agradecimiento, doctora, y vamos a proceder a darle el reconocimiento para esta
esta actividad de la conferencia que fue muy, muy valiosa para todos nosotros. Entonces, en estos momentos nuestro compañero Hugo va a poner la constancia para poder darle lectura. Pues bien, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, Dirección General de Formación y Superación Docente, Departamento de Educación Normal, Escuela Normal Valle del Mezquital, otorga el presente reconocimiento a la doctora Emiliana Rodríguez Morales por impartir la conferencia magistral ABCD Salud Mental para tiempos difíciles en el marco del 5º Congreso Estatal de Experiencias Exitosas en Educación Básica, que tuvo como propósito difundir las buenas prácticas educativas para favorecer la reflexión y el intercambio de experiencias entre pares docentes, convocado por la Escuela Normal Valle del Mezquital el día 4 de febrero de 2021 en modalidad virtual. Progreso de Obregón Hidalgo a 4 de febrero de 2021, firma el maestro Benigno Sánchez Naranjo. Pues muchísimas gracias, doctora, por esta oportunidad de aprender con usted. Y gracias a nuestra amable audiencia por permanecer hasta el final de nuestro evento. Cedo la palabra a los compañeros maestros de ceremonias. Continuamos. El uso intensivo de las tecnologías en las experiencias de educación a distancia ha permitido una percepción más moderna de este tipo de educación. La educación a distancia ha conseguido, gracias a la impagable ayuda de las TICs actuales, superar uno de los obstáculos que, históricamente, había impedido que se manifestara con fuerza como un sistema educativo válido y eficiente. Sangrá, 2002. Solicitamos amablemente al maestro Benigno Sánchez Naranjo, encargado de la dirección de esta escuela normal, haga uso de la palabra para realizar el cierre formal de este 5º Congreso Estatal de Experiencias Exitosas en Educación Básica. Muchísimas gracias. Primero que nada, pues agradecer a todos los asistentes que nos acompañaron desde las 9 de la mañana en esta actividad, en este 5º Congreso de Experiencias Exitosas de Educación Básica. De verdad, la presencia de todos fortalece este evento, pero más aún enriquece la formación y la experiencia profesional que sin lugar a dudas es parte de quienes hacemos el quehacer educativo y forma parte de las experiencias que como magisterio se obtiene. Yo agradezco a la doctora Emiliana Rodríguez la disposición de poder acompañarnos también y poder cerrar este evento. Para nosotros siempre es un reto el poder atender esta cuestión de la educación socioemocional, un asunto que se viene trabajando últimamente y que me parece que derivado de la pandemia, pues cada vez saltan más casos que atender, no solo en el alumnado, sino también en nuestro personal, en nuestra persona incluso. A veces tenemos situaciones emocionales fuertes que no sabemos cómo manejarlas, ¿no? Pero finalmente, qué bueno que existe ya esta línea de atención, el poder educar a las emociones, y creo que es algo indispensable en el sector educativo y es algo que estamos, pues esperemos que ya salgamos pronto de esta situación, pero eso sucede, pues creo que tenemos esa responsabilidad como educadores de poder dar también atención a esta situación, ¿no? Muchas de nuestras instituciones no cuentan con el personal suficiente y el maestro tiene que disponer de sus propios recursos, de sus propios conocimientos y de la propia experiencia para poder atender todo lo que sale en el aula, y pues finalmente eso es muestra del compromiso y la gran responsabilidad que tenemos como educadores. Pues me da mucha satisfacción y sobre todo para la escuela es una gran distinción que tengamos a los maestros jefes de sector, supervisores, directores, jefas de sector, también supervisoras y directoras de primaria indígena, preescolar y preescolar indígena, y que estuvieron participando en las mesas de trabajo, así también como a varios alumnos que están por terminar, y no solamente de aquí de la normal
Valle del Mezquital, también estuvieron alumnos de otras escuelas normales, y vi por ahí algunos jóvenes de la normal de las Huastecas, desde Huejo. Esta posibilidad de conectarnos y de poder trabajar a la distancia, pues también está contribuyendo a que vayamos cumpliendo con las actividades y con los compromisos que tenemos como instituciones. El derecho que no ha parado, y creo que el sistema educativo en el estado de Hidalgo ha cumplido y ha cumplido bien, a pesar de que existe federal, Aprende en Casa parte 3. Creo que al final el trabajo y la labor del maestro es insustituible, ¿no? Y se está demostrando con cada una de las actividades que hacen. Pues agradecerles a todos su presencia y por supuesto invitarlos a que nos sigan acompañando en las actividades que tenemos como escuela normal. Siempre va a ser un gusto poderlos recibir. Y en este espacio virtual quisiéramos atenderlos en la escuela y darles las atenciones que se merecen o que nos dan, pero pues por el momento no podemos. Esperemos que en la primera oportunidad que vernos presencialmente, pues nos va a dar gusto conocernos y nos va a poder dar un gran gusto poderlos atender como ustedes se merecen. Pues enhorabuena, yo espero que haya sido muy provechoso este espacio de aprendizaje y nos ponemos a sus apreciables órdenes como siempre. Es nuestra gratitud por los espacios que nos brindan en las escuelas de educación básica para que nuestros jóvenes normalistas tengan una experiencia directa, tengan un espacio en el cual puedan ellos poner en práctica lo que en la escuela normal se les enseña y finalmente la experiencia y el aprendizaje del maestro de educación básica o la maestra de educación básica, que al final se convierte en una tutora y un elemento más para la formación, es invaluable. Por eso les agradecemos y pues nos ponemos a sus apreciables órdenes. Pues muchas gracias a todos y yo les deseo un excelente día y una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias. Les recordamos que para efectos de obtener su constancia de participación en este congreso, deberán registrar su asistencia en el formulario creado para tal efecto. Encontrarán el link en el chat de esta sala. Se agregará oportunamente. Es así como llegamos al final de este evento, no sin antes invitarlos a nuestra 6ª edición. Buenas tardes. Gracias, excelente tarde a todos. Saludos hasta Puebla. Vemos que Sí, gracias. también están siguiéndonos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gusto en saludarlos.